Buenos días, aquí Padre Pedro, pues estamos en el jueves 2 de julio, es el jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario. Y desde el martes estamos escuchando en la primera lectura de la misa diaria texto de un gran profeta que leemos muy poco y conocemos aún menos, y es una pena, que es el profeta Amós. Y el profeta Amós es el gran maestro, digamos, espiritual de los profetas como Isaías ante todo. Se le considera de los profetas menores. Yo tenía el profesor en el seminario que decía debería ser considerado el profeta mayor entre todos los profetas, porque realmente Amós encarna lo que es la profecía en Israel. Hay varios temas que él denuncia, y son tres. Denuncia la corrupción de las élites políticas del momento y de la élite religiosa o sacerdotal del momento. Denuncia la injusticia social en el reino de Israel, y eso lo voy a tocar ahora brevemente, el tema de qué cosa es el reino de Israel. La injusticia social, la explotación de los pobres, el abuso de los más débiles. Y la tercera es una denuncia muy radical, pero extremadamente radical, en contra de toda forma o expresión religiosa que esté separada de la justicia. Es más, Amós propone que la verdadera religión es la práctica de la justicia. Que a Dios no le interesa ni los rezos, ni los sacrificios, ni las ofrendas, sino va acompañada de la justicia dirigida al pobre. El reino de Israel es la parte norte del reino de Israel. ¿Cómo decir esto? Está dividido en dos. Norte, reino de Israel, con la capital Betel, y el sur, norte. El sur era el reino de Judá. Esa división del reino surgió después de la muerte de Salomón. Entonces, claro, en el texto de hoy escuchamos en el reino de Israel, el reino de Israel. Israel está predicando Amós en la parte norte del reino. Y la denuncia son tan fuertes que Amasías, es el texto de hoy, sacerdote en Betel, capital del reino del norte, y el centro religioso como Jerusalén lo era en Judá, Betel lo es en el norte. Amasías va al rey, a Jeroboam, básicamente denuncia a Amós y le dice: Amós está hablando muy mal de ti, está conspirando, esa es la palabra que utiliza el texto hoy, y ya nosotros no podemos soportar más las palabras de Amós. Está diciendo que tú, Jeroboam rey, te vas a morir, y que nosotros, Israel, el reino del norte, va a ir al destierro. Entonces llamaron a Amós, Amasías llamó a Amós y le dice: vete de aquí, visionario, vete al sur, a Judá, al reino de Judá, y vete a predicar a Jerusalén, vete de nosotros. Y eso es lo que hace Amós. Se va a predicar entonces al reino del sur y a hacer exactamente la misma profecía que hacía en el reino del norte, en el reino de Israel. Lo que pasa es que cuando hoy escuchamos la palabra Israel pensamos en un país. Bueno, Israel era simplemente la parte norte del reino. Y antes de irse del reino del norte de Israel y pasar a Judá, pues vuelve a profetizar Amós, y la profecía es terrible. Le dice a Amasías, y que se lo diga a Jeroboam, el rey, le dice: tú me dices que no profetice contra la casa de Israel, o sea, el reino del norte, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Israel como nación, el pueblo. Y ocurrió. Fueron invadidos por los caldeos y toda esta profecía ocurrió. Lo interesante en este texto me parece a mí que cuando Amasías llama a Amós
para decirle que se vaya, que no lo quieren más porque su palabra molesta, Amós responde: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó al rebaño, de junto al rebaño, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel, reino del norte. Es el caso típico de una persona que jamás en su vida pensó que iba a estar haciendo algo, que nunca pensó que tenía ni cualidades, ni le cruzó la mente que iba a estar en una situación donde Dios lo iba a poner y donde Dios lo iba a llamar a situaciones muy difíciles, a decir cosas muy fuertes como las que decía el profeta Amós, y se las decía al rey en su cara. La corrupción de la élite, la explotación de los pobres, el culto separado por completo de la justicia y de la misericordia. Pero jamás pensaba que iba a hacer eso. Él dice: yo ni soy profeta, ni soy hijo de profeta. Significa que no tenía una herencia profética, no estaba en la familia ser profetas, no pertenecía a una escuela de profetas. Dice: yo simplemente soy un pastor de ovejas y soy cultivador de higos. Y Dios lo sacó y lo coloca en un momento de la historia y en una situación que jamás pensó que iba a estar. Lo cual nos tiene que hacer pensar si a veces Dios no nos hace a nosotros exactamente lo mismo. Nunca pensé que iba a estar en tal situación, nunca pensé que iba a tener que decir lo que estoy diciendo, nunca pensé que iba a hacer lo que estoy haciendo. Y sin embargo, tú y yo descubrimos y sentimos que aunque nunca lo pensamos, Dios, la vida, ponle el nombre que quieras, te coloca y me coloca en esa situación. Lo hermoso de Amós es que no le dice no a Dios. La belleza de este hombre es que permite que Dios lo desinstale del mundo conocido y sencillo que él tenía, pastor y cultivador de higos, y lo coloque dentro del mundo sociopolítico del Reino del Norte para hablar de parte de Dios palabras muy fuertes. Amós se deja llevar de la mano de Dios. De cierta forma, creo que Amós llega incluso a dejarse sorprender por Dios. Y escucha a Dios y obedece a Dios para decir cosas muy, pero muy fuertes en contra de la religiosidad de su tiempo y del rey de su tiempo. Creo que la invitación de Amós es dejar una rendijita abierta en tu vida y en la mía para dejarnos sorprender por Dios a invitaciones que jamás pensábamos que íbamos a recibir algún día. Ni siquiera nos interesaba recibirla. Y sin embargo, Dios toca la puerta y te dice a ti y a mí: quiero que hagas esto, quiero que digas esto, quiero que vivas esto. Así que le pedimos hoy al profeta Amós, valiente, osado, ser capaces de escuchar esa voz y ser capaces de responder a esa voz, la voz de Dios, que nos invita al final del día a una gran aventura. Que el Señor te bendiga y te guarde y que su luz resplandezca sobre ti. Amén.